Bolívar regresó a sus campañas libertadoras y Santander quedó al mando de la nación. La nación requería ser organizada y por eso Santander, teniendo las facultades del gobierno en sus manos, ordenó una serie de decretos. Los primeros decretos para la organización política de la República fueron ordenados y firmados por Santander, el cual se dedicó en los siguientes años a organizar una serie de instituciones que darían forma al Estado y que regirán a las provincias del territorio colombiano. Por ejemplo, uno de sus primeros decretos, por no decir el primer decreto promulgado por Santander, data del 7 de octubre de 1821. Santander nombra a los secretarios de Relaciones Exteriores, lo que hoy en día serían los ministros, básicamente. Interior, Hacienda, Guerra y Marina, personas que eran de su confianza y que lo acompañaron incluso cuando fue presidente como tal de la nación. Y otras obras que hizo o que ejecutó mejor Francisco de Paula Santander mientras era presidente por encargo fueron algunas como: creó el primer reglamento militar del naciente Ejército de Colombia y lo divulgó entre las tropas; organizó el Servicio Nacional de Correos; organizó el país en provincias y estas a su vez en cantones parroquiales, algo así como lo que hoy en día conocemos como municipios. Esto para tratar de llevar la presencia del Estado a lugares apartados, para que cada lugar tuviera una cabeza, una primera autoridad civil quien lo rigiera, bueno, civil o militar. Consiguió que el cabildo eclesiástico renunciara al diezmo de cosechas y que éste fuera cedido al Estado. ¿Qué es el diezmo de cosechas colombianos? Es que cuando un campesino sacaba parte de los productos que había sembrado, él le daba el 10% de su cosecha a la iglesia, en este caso la iglesia católica. Y debemos decir que esta es una práctica que no es nada extraña, pues está incluso en la Biblia. Y un largo etcétera de obras que, ojo, esto la llevó a cabo, podemos decirlo entre comillas, como vicepresidente. Otro de sus decretos firmados data del 18 de junio del año 1823, donde vemos a Santander mostrando una gran visión de futuro de la nación, porque ya había logrado organizar la nación. Él estaba manteniendo al ejército de Bolívar en el sur con vida, enviándole alimentos, enviándole pertrechos, enviándole material de guerra. Y el decreto del que les quiero hablar, del 18 de junio de 1823, es un decreto que buscó promover la primera migración de colonos extranjeros a Colombia, o sea, hacer que personas de otro país llegaran a Colombia. Por medio de tal acto administrativo, su visión era otorgar tierras y dar la posibilidad de convertirse en propietarios a diferentes colonos y familias extranjeras. Esto con el fin de potenciar el agro. Esta es otra de las cosas que va a ser sensible decirle a los colombianos, pero a veces la agricultura a nivel internacional tiene técnicas más eficientes que a nivel local. Quizás Santander entendió esto, sabía que estas personas iban a llegar con conocimientos más avanzados que nuestros campesinos y por eso promulgó estos decretos. Aparte, pues cuando tú estás permitiendo la llegada de colonos extranjeros, de un u otro modo estás permitiendo la llegada de divisas al país o de riqueza al país. Y él busca desarrollar con esto las provincias bajo normas como la creación de oficinas dedicadas a promover el agro. Estas a su vez tenían que quedar cerca a los puertos marítimos o a los ríos navegables para que la carga tuviera por dónde salir del país, o bueno, vías de comunicación, y buscar que las autoridades proveyeran una mayor seguridad a estos lugares. También en este punto es interesante analizar a Santander con su postura frente a la educación pública, como se le hizo saber a Bolívar ya en el año 1826. Para ello, vamos acá donde nos dice: con una constitución fuerte y con la propagación de la instrucción pública, creo que podemos mantenernos en paz, en orden y gozar de las dulzuras de un sistema republicano. Esto le escribe Francisco de Paula Santander a Simón Bolívar en el año 1826. Como ya lo veremos adelante, Santander fue uno de los grandes precursores de impulsar la educación pública en nuestro país, porque él entendía que un país educado probablemente dejaría de ver con buenos ojos la subyugación española, y un país educado, pues claramente es un país que va a salir adelante. Hacia 1826 en Valencia, Venezuela, estalló un movimiento independentista, separatista, impulsado por el general José Antonio Páez, quien, desconociendo la autoridad que en ese momento
caía sobre el general Santander, se rebeló contra la Gran Colombia. Santander trató esta situación con términos mediante la diplomacia, pues él quería evitar una guerra civil, él quería evitar básicamente que al combatir a Páez mediante las armas, llevara una guerra entre neogranadinos y venezolanos. Y pues una guerra civil ya vemos que hubiera desangrado al país. Luego, posteriormente, hacia finales de siglo, hubo una que lo desangró. Entonces aquí vemos una visión humanista de Santander, que él teniendo en sus manos la capacidad de enviar un ejército a sofocar la rebelión por la fuerza, prefirió negociar con Páez. Bolívar regresó poco tiempo después de que estallase la rebelión de Páez, engrandecido por lo que había sido su victoria en Bolivia, donde se declaró dictador vitalicio y pensó que esta misma idea podría ser aplicable a Colombia, es decir, que aquí iba a poder ser nombrado dictador vitalicio sin que nadie le dijera nada. Sin embargo, el general Santander, el hombre de las leyes, se paró en la raya y le dijo a Bolívar: quién es el emperador o rey en este nuevo reino? ¿Un príncipe extranjero? No lo quiero, porque yo he sido patriota y he servido 16 años continuos por el establecimiento de un régimen legal bajo las normas republicanas. En mi posición, y después de que he logrado una mediana reputación, sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas. Y después de su muerte, ¿quién es el sucesor? ¿Páez? ¿José Antonio? ¿Montilla? ¿Pailla? El almirante Pailla, comandante en ese momento de la Marina de Guerra colombiana. A ninguno quiero de jefe supremo vitalicio y coronado. No seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré antes de vivir bajo tal régimen. Aquí vemos una postura fuerte por parte de Santander al hecho de que Bolívar se nombrara dictador vitalicio. ¿Por qué razón? Porque esto era antidemocrático. Pero adicionalmente a eso, Santander, como lo describe en esta carta, entendía que quizás al morir Bolívar habría o vendría después de él una persona que no estaría a la altura de regir el país. Como ya hemos visto, aquí nombramos algo a Páez. Páez era un hombre con muchas falencias a nivel político, democrático y por tanto no iba a ser un buen trabajo. Y sabe Dios lo que hubiera sido en ese momento la Nueva Granada bajo el mando de otra persona que no estuviera preparada sencillamente para llevar el curso de la nación. Sin embargo, esta posición poco nada le importó a Bolívar. Venezuela se separa de la Gran Colombia en 1827 y con esto se produce la ruptura entre Bolívar y Santander. En 1828, en la Convención de Ocaña, Bolívar intenta cambiar la constitución para ser nombrado dictador. Sin embargo, esta idea no es aprobada porque se enfrentaron en ese momento en el Senado santanderistas contra bolivarianistas. Ninguno ganó. Sin embargo, lo que buscaba Bolívar era establecer en Colombia una constitución como la de Bolivia, en la cual él se nombrara dictador y que él a dedo nombrara a su sucesor. Esto pues evitaría o subyugaría derechos como el sufragio popular y universal. Además a esto, esta era una medida inconstitucional porque uno de los puntos de la Convención de Ocaña o de la Constitución de Ocaña de 1821 dejaba en claro de que la Constitución no se podía cambiar sino hasta 10 años después de promulgada. El 10 de septiembre de 1827, Bolívar en Bogotá asumió la presidencia de la República nuevamente y el 26 de febrero de 1828 suprimió la vicepresidencia, es decir, suprimió por completo la figura del general Santander. Meses después, un grupo de bolivarianistas se reunió en Bogotá y le otorgó facultades de dictador a Simón Bolívar prácticamente a mansalva, como se han aprobado muchas de las leyes que hoy en día afectan al pueblo colombiano. Bolívar, al separar de la vicepresidencia a Santander, lo nombra inicialmente embajador en Estados Unidos. Todo esto con el fin de alejarlo del país, de sacarlo de camino mediante una forma diplomática. Así, Santander regresa al país en 1833 con el cargo de presidente de la República. Recordemos, Simón Bolívar ya había muerto. Santander fue elegido por el Congreso como presidente. En esa época, el presidente de la República era elegido por los votos de los congresistas.
y Santander regresa al país para hacer lo que mejor sabe hacer, que es administrar y poner el orden en la casa. Entonces vemos que el gobierno de Santander fue idéntico a lo que su figura representaba, centrado en aspectos administrativos y pedagógicos, buscó poner orden y estructura, como siempre fue la historia de su vida, enfrentando diversos tipos de oposiciones. Si lo analizamos a fondo, puede decirse que el epicentro del gobierno de Santander fue la educación pública, fue su punta de lanza, como ya lo vimos anteriormente, inspirado en las teorías liberales del filósofo y economista inglés Jeremy Bentham, al cual Santander estudió con detenimiento y al cual conoció en sus viajes por Europa. El gobierno de Santander se caracterizó por ser un gobierno con un profundo sentido social, como lo vimos anteriormente cuando estuvo como presidente encargado. Pues bien, como presidente en funciones, Santander promovió la implantación de un sistema educativo laico, es decir, un sistema educativo separado de la iglesia, orientado al desarrollo de las ciencias, las artes y los oficios prácticos, oficios más de un nivel técnico, por así decirlo. ¿Cómo? Él entendió que con esto se podía generar un país moderno e igualitario. Como presidente llevó a cabo las siguientes acciones en los 5 años que duró su presidencia, de 1832 a 1837. Trató de crear las bases de un gobierno de una forma muy minuciosa. Insistió en un manejo fiscal adecuado, es decir, en un manejo austero de la economía. Es básicamente decir, aquí no vamos a gastar plata en bobadas. En un no cumplimiento obsesivo y a raya de la ley, impulsó la educación pública y llevó a cabo la separación de la iglesia-estado. Como vemos, la separación entre la iglesia y el Estado es algo que le permite a las naciones progresar. Así mucha gente quiera venderlo como que no es así, pues bueno, un Estado laico, es decir, un Estado donde la iglesia y el Estado se estén separados, progresa. Debemos decir que Santander como presidente, en su gobierno se abrieron alrededor de 150 escuelas públicas, lo cual en ese momento era una barbaridad. En su presidencia logramos el reconocimiento como Estado por parte del Vaticano, en lo cual fuimos la primera nación del continente sudamericano en lograrlo. Se fundaron dos leprocomios, es decir, dos lugares para que pacientes con lepra fueran tratados. Esto es un tema de salud pública. La lepra era y es, bueno, actualmente no tanto, un problema de salud pública. Bien, Santander puso en orden la casa en ese aspecto. Propuso en estos años la idea de que en Colombia hubiera sufragio universal, es decir, que todo el mundo pudiera votar. ¿Por qué? Porque antes en Colombia solo podían votar las personas de cierto estatus económico o que supieran leer. Pues bien, la idea de Santander era hacer que todos los ciudadanos libres, independientemente de su riqueza o de si supieran leer y escribir, pudieran votar. Estas fueron algunas de las acciones de Francisco de Paula Santander como presidente de la nación. Si nos vamos a ver muchas más de sus acciones, probablemente necesitaríamos más de 2 horas de programa para escribirlas porque en realidad organizó mucho el país. También tuvo que lidiar con dos intentos de escaramuzas con la Armada Británica, que seguramente no estaban muy contentos con Colombia porque les debíamos dinero en base a la ayuda que nos habían prestado para el proceso de independencia. José Ignacio Márquez lo sustituyó en la presidencia. En ese momento Santander era tan querido en el país y tan respetado en el gobierno que muchos congresistas y militares le pedían que permaneciera en el poder. Básicamente dan una especie de golpe de Estado en la cual ellos lo iban a respaldar. Sin embargo, Santander renunció a esto, él dijo que eso era ilegal y entregó el gobierno. ¿Por qué? Porque él entendió que si aceptaba esa idea, se iba a convertir en una de las cosas en las que tanto odió, un dictador. Santander, después de entregar la presidencia, pasó a ser congresista y después de un debate en el Congreso se sintió muy mal de salud y falleció el 6 de mayo de 1840 a los 48 años. Podemos afirmar que la magnitud de un personaje como Santander rompe todo lo que nos podemos imaginar, tanto al punto que Bolívar
en su lecho de muerte, lamentó profundamente haber roto relaciones con Santander, como le escribió a Urdaneta el 16 de septiembre de 1830, donde afirma: voy a escribir de nuevo sobre esto, rogándole a usted, en este caso Bolívar le pide a Urdaneta, de paso que tampoco deseo oiga mis avisos en esta parte. ¿Por qué le escribe esto? Porque Urdaneta es en este momento cuando era presidente de Colombia. Y qué mejor es una buena composición de mis pleitos ganados. Yo lo he visto palpablemente, como dicen, el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Esto le escribió Bolívar a Urdaneta un mes antes de su muerte. ¿Saben por qué una figura como Santander tiene tanta resistencia entre progres y fachos de este país? Es decir, entre los radicales de la izquierda y los radicales de la derecha. Sencillo. Santander hace llorar a fachos y progres por igual, porque fachos y progres son amigos del autoritarismo y la mano dura, mano tan dura que a veces puede rebasar los límites del derecho internacional humanitario. Por eso endiosan a Uribe o a Petro, que a su manera son, fueron o pretenden ser dictadorcillos baratos, igual que Simón Bolívar algún día quiso serlo. Santander fue un hombre estadista, apegado a la ley y un organizador del Estado. No por nada, Santander no dudó en enfrentarse a Bolívar, a pesar de ser su amigo y su aliado, como ya lo vimos en la carta que le escribe en 1826, todo en pro, y esto lo hizo en defender la institucionalidad y la independencia de Colombia en un sentido más amplio, en todo el sentido de la palabra. Es por ello que la verdadera dimensión del general Santander, de Francisco de Paula Santander o del presidente Francisco de Paula Santander, no la debemos analizar o quedarnos en la figura del caudillo militar, sino en el estadista, en el administrador y en el legislador. Eso significa Francisco de Paula Santander para Colombia. La frase con la que se me olvidó abrir este programa, pero con la que lo quiero cerrar, es la frase que resume la vida del general Santander y lo que él real y cómo él manejaba las cosas. Su discurso: la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. Firma Francisco de Paula Santander.